Vente, entra, ¿no? Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 95 del curso de geometría. En la lección anterior demostramos un teorema que indicaba que el volumen de cualquier pirámide triangular era igual a una tercera parte del producto de la medida de la base de esa pirámide triangular por la medida de la altura sobre esa base de esa pirámide triangular. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar ese teorema. Dice, determina el volumen del siguiente tetraedro. Fíjense que dice tetraedro. Pero recuerden que los tetraedros son precisamente pirámides triangulares, ¿verdad? Poliedros que tienen 4 caras. Miren, aquí tenemos la pirámide cuya base es un triángulo, por eso es que es una pirámide triangular. Y fíjense que es un tetraedro, es un poliedro con 4 caras. Esa cara que es la base triangular de esa pirámide triangular y los 3 triángulos que son las caras laterales de esa pirámide triangular. Bueno, pues fíjense que nos indican de esa pirámide triangular lo siguiente. La base, que es un triángulo, nos indican que esa base de ese triángulo, en la base de esa pirámide triangular, mide 6 centímetros. Y la altura, que es la distancia perpendicular, la medida del segmento perpendicular que va desde el vértice opuesto a esa base hasta la base, ¿verdad? Perpendicularmente, mide 4.5 centímetros. Entonces dice que la altura de esa pirámide triangular, la distancia desde el vértice de la pirámide hasta la base, o sea, la medida de ese segmento perpendicular que va desde el vértice de la pirámide hasta la base de la pirámide, es 5.4 centímetros. Bueno, pues el volumen de esa pirámide triangular, según ese teorema que demostramos en la lección anterior, dice que es una tercera parte del producto de la medida del área de la base de esa pirámide triangular por su altura. Así que será 1/3 por. Ahora, ¿cómo será el área de la base de esa pirámide triangular? Pues recuerde que para buscar el área de un triángulo, como lo es la base de esa pirámide triangular, la fórmula es 1/2 por la medida de la base del triángulo, que en este caso son 6 centímetros, por la medida de la altura, que son 4.5 centímetros. Y además, esa área de la base de esa pirámide triangular, por 1/3, hay que multiplicarlo también por 5.4 centímetros, que es la medida de la altura de esa pirámide triangular, ¿ok? Bueno, acá fíjense, si yo multiplico, ¿verdad? 1/3 por 1/2 por 6 centímetros por 5. Primeramente, aquí adentro, el 2 cancelaría con el 6, ¿verdad? Quedamos aquí un 3. Y ahora este 3 cancelaría con este 3, quedamos aquí 1 centímetro. Así que será 1 centímetro multiplicado por 4.5 centímetros, ¿verdad? 4.5 y centímetro por centímetro, centímetros cuadrados. Y luego al multiplicarlo por 5.4 centímetros, bueno, por 4.5 por 5.4 da 24.3. Y finalmente la unidad de medida será centímetros cuadrados por otros centímetros adicionales, según la ley de exponentes que estudiamos en el álgebra elemental. Centímetros, ¿verdad? Esa variable, centímetros. Y sumamos sus exponentes. 2 más 1, 3. 24.3 centímetros cúbicos es el volumen de esa pirámide triangular. Quiero aprovechar aquí este ejemplo para recordar y darnos cuenta de algo, ¿verdad? Fíjense que el volumen de una pirámide que tiene cierta relación con triángulo, ¿verdad? Es 1/3, una tercera parte de la medida de el área de la base de esa pirámide por su altura. El área de este triángulo que está en la base de esa pirámide triangular, recuerde que era, fíjense que por curiosidad, 1/2, en vez de 1/3, 1/2 por la medida de la base de ese triángulo multiplicado por la altura de ese triángulo. O sea que fíjense que aquí cambia ese factor de 1/2 para buscar el área de un triángulo en un plano que tiene 2 dimensiones a 1/3 en la fórmula para buscar el volumen de una pirámide que está en el espacio con 3 dimensiones. Cosa curiosa, ¿verdad? Bueno, vamos a ver este teorema que nos dice ahora cómo buscar el volumen, no de una pirámide triangular, sino el volumen de cualquier pirámide. Y fíjense cómo dice. El volumen de cualquier pirámide con base de área B y altura de largo de H está dado por la fórmula el volumen igual a 1/3 del producto de la base de esa pirámide
la que sea, triangular, cuadrangular, pentagonal, por la altura. O sea que fíjense que la fórmula para buscar el volumen de cualquier pirámide es exactamente igual a la fórmula que vimos para buscar el volumen de una pirámide triangular. Bueno, pues en la demostración dice, vamos a considerar, ¿verdad? O sea, V raya PQRST, una pirámide pentagonal, pero que puede ser de cualquier otra clase, ¿verdad? O sea, fíjense que estoy ilustrando aquí la pirámide pentagonal V como vértice, PQRST como base, ¿verdad? Fíjense que la base es un pentágono, ¿ok? Pero dice aquí que puede ser cualquier otra clase, pudo haber sido sobre una base cuadrangular o una base triangular, ¿verdad? O sobre una base pentagonal, como la de aquí, o hexagonal o octagonal, la que sea. Con base de área de medida B, estamos indicando que la medida del área de ese pentágono es B mayúscula, y altura, la distancia desde vértice hasta el plano que contiene a la base de esa pirámide, o sea, la medida de ese segmento que va perpendicularmente desde el vértice hasta el plano que contiene la base, H, ¿verdad? Y altura H. Pues queremos ver que el volumen de esa pirámide, donde fíjense aquí que hemos sustituido la V del volumen por V pequeña para no confundirla con la V grande del vértice de esa pirámide, es igual a lo que dice ahí el teorema, 1/3 B mayúscula por H, la misma fórmula que se usa para buscar el volumen de cualquier pirámide triangular. Bueno, pues dice, considera los planos, vamos a ver cómo lo hacemos. Considera el plano PVS, pues el plano PVS, pues que contiene esos tres puntos no colineales. Míralo aquí, PVS, este plano del cual aquí vemos una parte del que es un triángulo, ¿verdad que sí? Y fíjense que ese plano que contiene esos tres puntos PVS corta la pirámide de esa manera, dejando en la base esta marca, ¿verdad? Y también vamos a considerar el plano QVS, este que pasa por aquí, ¿verdad? Fíjense que ambos planos pasan por la arista VS de nuestra pirámide, ¿verdad? Y fíjense que es ese plano, ¿verdad? Del cual vemos aquí una parte que es un triángulo, que deja en nuestra pirámide, ¿verdad? Corta en nuestra pirámide, deja en la base de la pirámide esa marca que está ahí, ¿verdad? Al cortarlo, al secarlo. Bien, dice que tiene exactamente a la arista lateral VS de nuestra pirámide, que la contiene ambos planos esos que estamos considerando, ¿verdad? Vea que esos dos planos dividen a nuestra pirámide en tres pirámides triangulares. En tres pirámides triangulares, fíjense. Esa pirámide triangular que empieza en ese plano hacia atrás, esa pirámide triangular que está entre ese plano y el siguiente plano que estamos considerando, que es esta que está por aquí, ¿verdad? O por el medio de la pirámide, y esta pirámide queda al frente de ese segundo plano que consideramos el QVS, ¿verdad? Que queda aquí, esta pirámide que queda hacia el frente. Aquí las hemos separado las tres, ¿verdad? La que quedaba hacia atrás es esta, ¿verdad? La VPST, ¿verdad? La VPST. Esta que es la que queda en el medio, la VPQS, la VPQS. Y esta que queda hacia el frente, ¿verdad? Que la separé, la de atrás la puse más atrás, la del medio más o menos la dejamos en su sitio y la de frente la muevo un poquitín más hacia la derecha, ¿verdad? Que es la VQRS, ¿verdad? La VQRS. Muy bien, ya la tenemos. Y fíjense que las tres pirámides, esas que queda subdividida la pirámide original VPQRST, son triangulares con, ¿verdad? Porque fíjense que entonces las bases, esta base de esa primera pirámide que está aquí es un triángulo, la base de la segunda es otro triángulo y la base de la tercera es otro triángulo, ¿verdad? Ha subdividido nuestra pirámide en tres pirámides triangulares con la misma altura, ¿verdad? Todas tienen de la base en este plano y llegan hasta el mismo vértice V. Las tres tienen la misma altura H, ¿verdad? Pero las bases, fíjense que aunque las bases son, la B1 es la base de esa pirámide que está hacia atrás, ¿verdad? La base B2 es la medida del área de la base de esa pirámide que queda más o menos en el medio, ¿verdad? Y la base B3, la pirámide B3 es el área de la base de esa pirámide triangular que queda hacia el frente, ¿verdad? Ahora note, precisamente por el tercer postulado de áreas,
Esas tres áreas, la que mide B sub 1, B sub 2 y B sub 3, como corresponden a tres regiones disjuntas, porque fíjense que cuando empieza la base triangular que mide B sub 1, ¿verdad? Donde empieza, ahí termina, o más bien donde termina esa base de esa pirámide que va hacia atrás, ahí empieza la base de la segunda pirámide, y donde termina la base de esa segunda pirámide, ahí empieza la base de la tercera pirámide, ¿verdad? Pues son tres regiones que ha quedado subdividida la base de la pirámide original VPQRST, que medida B y AB, en tres regiones disjuntas que cuando yo las uno, ¿verdad? Se forma la base completa de la pirámide original que teníamos, ¿verdad? O sea que si yo sumo las bases de las tres, las áreas de las bases de esas tres pirámides triangulares que tenemos aquí, me dan la base del área de la base de la pirámide pentagonal original. Y claro, si hubiese sido una, digamos, una pirámide hexagonal, pues entonces aquí hubiese quedado esto dividido en cuatro regiones, con áreas B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, etc. La cuestión es que cuando yo sume esas áreas de esas bases de las pirámides triangulares en que queda subdividida nuestra pirámide original, suma en total la base de la pirámide que estemos considerando, sea cuadrangular, pentagonal como la que tenemos aquí, hexagonal, heptagonal, octagonal, la que sea, ¿verdad? También observe que por el tercer postulado entonces de volúmenes, para esas tres pirámides, la VPST, la VPQS, ¿verdad? Y la VQRS, ¿verdad? Si usted suma los volúmenes de las tres, ¿verdad? Al yo unirlas, fíjense que se forma la pirámide original. O sea que el volumen de la pirámide original, que también fíjense que ahora estamos cambiando aquí el volumen por una letra V minúscula para no confundirla con esos vértices V mayúscula de esas tres pirámides, ¿verdad? Si yo sumo los volúmenes de esas tres pirámides en que ha quedado subdividida la pirámide original, da el volumen de la pirámide pentagonal que teníamos originalmente. Ahora, vamos a marcar esto con un 1, ¿verdad? Y esto con un 2. Recuerde copiar todo, si no lo ha hecho, pues dele pausa al video y copie, ¿verdad? Lo que teníamos aquí, porque lo voy a borrar ahora para continuar con la demostración de este teorema. Fíjense entonces que como cada una de esas tres pirámides que tenemos aquí son triangulares, entonces podemos usar el teorema que vimos en la lección anterior y del cual vimos un ejemplo aquí, que es buscando el volumen de cualquier pirámide triangular, ¿verdad? Ahora, por el teorema anterior, el volumen, vamos a poner que es la V minúscula, ¿verdad? El volumen de la pirámide VPST, V raya PST, será un tercio, porque es una pirámide triangular, y demostramos que el volumen de una pirámide triangular es un tercio del producto del área de su base y de la VPST. Su base tiene área de medida B sub 1 por su altura, ¿verdad? El volumen de la pirámide VPQS, ¿verdad? V raya PQS, también por ser una pirámide triangular, el teorema anterior, del cual repetimos, vimos un ejemplo que teníamos aquí al inicio de esta lección, será un tercio por la medida del área de su base, que fíjense que la base de la VPQS mide B sub 2 por su altura, que recuerden que era H, la misma que la pirámide que teníamos realmente, ¿verdad? Y el volumen de la pirámide V raya QRS, ¿verdad? QRS, también por ser una pirámide triangular, según el teorema anterior, será un tercio por la medida del área de su base. Y fíjense que el área de la base de la pirámide VPQR es B sub 3 por la altura H, ¿verdad? Así que, por lo tanto, el volumen de la pirámide original V, el pentagonal original V, raya PQRST, se iguala, sustituyendo en esta ecuación que tenemos aquí pendiente, le llamamos 2, será igual al volumen de VPST, que dice que es un tercio B sub 1H, un tercio
B sub 1H, más el volumen de la V PQS, ¿no? De la V PQS, que es 1/3 B sub 2H, y más el volumen de la V QRS, que aquí dice que es 1/3 B sub 3 por H. Entonces fíjense que por las leyes distributivas de la multiplicación sobre las sumas de la izquierda y de la derecha, yo podría, por ejemplo, sacar este tercio a la izquierda de factor común y esta H a la derecha de factor común. Así que nos quedaría B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 por la H que está al lado derecho. Muy bien, así que recuerden que esto puede por sustitución de esos tres volúmenes en esta ecuación número 2, sustitución en 2, y por las leyes distributivas de la multiplicación sobre la suma, ¿no? Tanto la de la izquierda como la de la derecha, ¿no? Luego, por lo que decía 1, mírenlo aquí, que decía que la suma de las tres bases esas, de las tres áreas, de las tres bases de esas tres pirámides, daba la base, el área de la base de la pirámide pentagonal original, y sustitución, tenemos que el volumen de nuestra pirámide, ¿verdad? De la pirámide V raya PQRST será igual a 1/3, ¿no? Por B sub 1 más B sub 2 más B sub 3, que uno dice que eso da el área completa de la pirámide pentagonal original esa por H, ¿no? Y eso es precisamente lo que decía el teorema, ¿no? Y eso es lo que queríamos probar, demostrar. Pues ahí tiene la demostración de que el volumen de cualquier pirámide, sea triangular, como ya habíamos visto en el teorema anterior, en la lección anterior, y después ya vimos un ejemplo aquí al inicio de esta lección, o de cualquier pirámide como lo que es esta pentagonal, o una que fuera cuadrangular o octagonal, la que sea, está dada por esa fórmula que dice 1/3 del producto de la medida de la base de la pirámide que sea, por la medida de la altura de esa pirámide que sea. ¿Ven? Bueno, pues con esto terminamos la demostración de este teorema, y los ejemplos de aplicación de ese teorema los veremos precisamente en la segunda parte de esta lección, en donde vamos a ver ya prontito.